vamos a dar por inicio a el taller del día de hoy, que es primeros auxilios psicológicos desde el enfoque cognitivo-conductual para lograr lo que es la inmunización mental. ¿Ok? Cristian, el taller es todo tuyo. Perfecto. Sí, muchas gracias con todos. Bienvenidos a esta noche, a este taller. Sabemos que estamos pasando una situación complicada, sabemos que son situaciones diferentes y nuevas, ¿verdad? Estamos experimentando de manera, pues, brusca todo lo que ha sucedido en el transcurso de ese tiempo. Quien saluda es el psicólogo Cristian Hidalgo, soy licenciado en psicología y también psicoterapeuta sexual y de pareja, y tengo el agrado de poder manejar esta sesión el día de hoy con ustedes. Espero que puedan disfrutarla. Si tienen preguntas en el transcurso de la ponencia, con gusto me la pueden hacer por medio de la moderadora para que puedan así pues solventar todo tipo de dudas. El tema de hoy es básicamente conocer un poco sobre qué es la inmunización mental, ¿verdad? Así como nosotros, por ejemplo, algunos profesionales están recibiendo las vacunas para así poder también mejorar mucho el tema pues de evitar el contagio del virus como tal a nivel emocional, a nivel psicológico. Es importante también inmunizarnos, ¿verdad? Y es por eso que es importante conocer un poco y referentemente es importante investigar y conocer cómo los primeros auxilios pueden jugar un papel importante frente al tema de lo que son los desastres naturales, ¿no? O los sucesos que pasan de manera negativa. Y es por ello que vamos a empezar con un tema muy interesante que sé que va a ser de mucha acogida para ustedes y espero puedan ustedes así participar, ¿ok? Me gusta particularmente empezar el tema de las ponencias un poco con los participantes que puedan también sentirse integrados y puedan también vivenciar todo lo que estamos trabajando aquí en esta ponencia. Así que voy a empezar con una pregunta súper fácil, súper sencilla para con ustedes. Quisiera, por favor, un participante, el que desee participar en esta noche, algo breve, es para trabajar un poco el tema de gimnasia cerebral, para que así ver qué tan atento está en esta noche y con qué tipo de repente de ganas inicia la ponencia. Bien, voy a nombrar a una persona que me gustaría que pueda ser el partícipe en esta noche. La señorita Fresia Jiménez, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo Bien, está, Fresia? Mucho gusto, bienvenida. gracias. Bien, quiero que me puedas apoyar en este ejercicio breve. ¿Crees que puedes participar conmigo, por favor? Sí, sí, por supuesto. Genial, perfecto. Lo que vamos a trabajar a continuación para empezar la ponencia es una actividad para que, ver qué tan atenta estás en esta noche, ¿sí? Como puedes ver aquí hay palabras y hay colores y quiero que por favor inicies leyendo las palabras que dice aquí en la pantalla. Puedes empezar cuando quieras, por favor. Ok. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado. Perfecto. Ahora quiero que me digas los colores que observas en cada letra, por favor. Que me leas los colores, quiero, por favor. Eh, verde, rojo, azul, naranja, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, naranja, verde, azul, negro. Dime, ¿te pareció más complicado la segunda oportunidad que participaste o fue más fácil? No, la primera fue súper sencilla, fácil. La segunda sí un poquito requiere más de atención y concentración. ¿Verdad? ¿No? Gracias por participar. Justamente esa es la idea, ¿no? A veces cuando nosotros estamos frente a un suceso de repente que nos genera un poco de ansiedad o nos empieza a hacer dudar, muchas veces pues el tema de la ansiedad aparece y cuando aparece viene también acompañada de síntomas, síntomas claros que muchas veces se ve reflejado cuando pasan diferentes tipos de sucesos negativos en nuestras vidas. Sabemos que de por sí pues es importante el tema del cuidado, estamos en una etapa donde seguimos con el tema de la pandemia como tal, los contagios han aumentado, el tema de las muertes también están presentes y la mascarilla pues es una herramienta que tiene que ser vital para nosotros. Sabemos, como dice aquí en la PPT, que nos protege de lo que está afuera, ¿sí? Bien, inicialmente sabemos que el tema pues de lo que se conoce como ansiedad o el tema principal, los primeros cuidados psicológicos, la primera atención psicológica, es importante conocer que es vital conocer que los pensamientos siempre juegan un papel primordial frente a todo tipo de suceso negativo que pueda pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo suceso negativo, sea real o sea de repente percibido por nosotros como una amenaza,
tiene un inicio radical en el tema del pensamiento. Y es que las cosas inician así, como dice aquí. No eres tú, son tus pensamientos que provocan que tengas tú situaciones de amenazas, ¿sí? Como vemos en la imagen, sale pues un niño pensando y sale el contexto de tres palabras, ¿no? Pensamientos, sentimientos o emociones, y también el tema de las actuaciones o el tema de las conductas. Veremos poco a poco más adelante cómo este tipo de procesos generan que la ansiedad pueda aparecer y pueda provocar los síntomas que son muy comunes en ella, ¿está bien? Ahora, sabemos de manera de resumen que pues actualmente las enfermedades mentales y condiciones médicas o psicológicas han ido cambiando en el transcurso del tiempo. Probablemente en épocas atrás, antes de la pandemia, el tema de la ansiedad ni siquiera hubiera ocupado un lugar tan alto aquí, como otros tipos de enfermedades o trastornos. Pero hay un estudio que avala que en el 2021 y el 2020 el tema de la ansiedad ha cobrado mucha fuerza en los pacientes. Aquellos que son psicólogos que están aquí presentes no me dejarán mentir y notarán que en los pacientes que llegan a consulta frecuentemente tienden a manifestar un mayor grado de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad se ha vuelto un factor primordial en la vida cotidiana de todos los seres humanos. Estamos vivenciando cambios radicales en nuestras vidas, estamos vivenciando cambios bruscos que han producido así que nos veamos obligados a poder adaptarnos a la nueva situación. Y esa adaptación a la fuerza provoca que no cerremos adecuadamente los procesos que conllevan una buena salud emocional. Y es por eso que es importante conocer cómo el tema de los primeros auxilios psicológicos pueden jugar un papel principal para que la salud se vea beneficiada. Sabemos pues que el tema de lo que básicamente hace referencia a los primeros auxilios psicológicos tiene que ver muchísimo. ¿Muchísimo con qué? Con intervención psicológica, ¿está bien? A manera que refiere a un enfoque del tipo modular que tiene que ver con la ayuda en primera instancia, porque el tema de auxilios psicológicos tiene que darse en las primeras 72 horas, donde el paciente o la persona que sufrió el accidente o el suceso negativo tenga que recibir una ayuda necesaria y vital para poder así establecer una estabilidad emocional en el paciente. Se puede trabajar en niños, adolescentes, adultos o hasta familias afectadas por un incidente crítico. Sabemos que si hablamos del tema de pandemia, se considera como una catástrofe también a nivel emocional y fisiológico. ¿Por qué? Porque nos ha quitado diferentes situaciones de vida normalmente, ¿verdad? Nos ha producido el tema de lo que son procesos de duelo, nos ha producido rupturas familiares, nos ha producido, por ejemplo, el tema de desempleo en las personas, nos ha producido que las personas entren en una desesperación y en un caos. Por favor, los micrófonos apagados para poder trabajar, ¿sí? Gracias. Es importante, como les dije, conocer que estos primeros auxilios psicológicos tienen una importancia para el psicólogo y el personal de salud para implementar así y apoyarse en el tema del tratamiento adecuado, la intervención primaria, como se conoce, para así generar que el paciente tenga la ayuda necesaria en el momento oportuno. ¿Está bien? Sabemos que el tema de lo que son primeros auxilios psicológicos mucho tiene que ver con la manera como se va a intervenir, ¿sí? Este tipo de actividades están diseñadas para lograr objetivos principales. Entre ellos, tiene la funcionalidad, por ejemplo, de reducir el tema del estrés, ¿sí? Sabemos que pasaba una catástrofe o un incidente negativo y el estrés se dispara. Y cuando se dispara el estrés, por el evento postraumático que hemos vivenciado, el evento de impacto que hemos presenciado en este momento, el cuerpo queda en un estado pues catatónico, queda en un estado donde no sabe cómo responder. Otra funcionalidad de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos está centrada en fomentar el tema de la adaptación. ¿Adaptación a qué? Al nuevo suceso que hemos experimentado. A corto plazo, mediano plazo y también a largo plazo, que juegan un papel principal para así fomentar el tema de potenciar estrategias que nos fomenten a nosotros lo que son el tema de un afrontamiento adecuado frente a cómo conllevar lo que hemos vivenciado en este momento. Entonces, ¿es importante el tema de los primeros auxilios psicológicos? Sí, tiene una importancia muy vital para nosotros como personas y profesionales de salud para brindar a nuestros pacientes o personas que han pasado una catástrofe. ¿Sí? Las personas, básicamente, que han vivenciado situaciones de emergencia, situaciones en las cuales, pues, han conllevado a perder algo, tanto emocionalmente como físicamente, muchas veces, pues, esto suele pasar de manera imprevista, ¿no? Ninguna situación catastrófica pasa en un momento premeditado o avisado, pasa de un momento a otro, ¿sí? Y esto sale fuera de control. El impacto que produce, saben ustedes,
es totalmente brutal y brusco para con las personas que lo padecen. ¿Y qué situaciones pueden presentarse con el tema de lo que son emergencias? Bueno, puede estar basado, por ejemplo, a situaciones inesperadas como catástrofes, pandemias, muertes, lo que son procesos de duelo, conocido en el tema de psicología, por ejemplo, que afectan no nada más la parte emocional, afecta también el tema social, la parte cómo la persona se adapta, cómo busca el tema de habilidades sociales para integrarse a un grupo. Y esto afecta tanto a nivel emocional, que son los síntomas emocionales, como también los síntomas físicos, ¿no? Conocidos en ansiedad, como los síntomas vegetativos. Es importantísimo tener en cuenta, chicos, que esto de aquí juega un papel principal para que nosotros brindemos el apoyo emocional en primera instancia con las personas que han padecido una catástrofe. Este tema de las situaciones de emergencia tiene que ver con diversas situaciones, ¿sí? Las personas pueden padecer o pueden presentar diversas infinidades de sintomatologías o situaciones peligrosas. Entre las más comunes, por ejemplo, conocemos que la ansiedad pues es una respuesta fisiológica del cuerpo humano que va a conllevar que nosotros estemos experimentando tanto pensamientos, conductas, situaciones, emociones negativas que son consideradas como una amenaza, sea real o no. También el paciente experimenta conductas de anticipación. Por ejemplo, puede entrar a un cuadro de incertidumbre porque no sabe qué va a pasar, está con el tema de la expectativa sobre las cosas que aún no pasan y podemos imaginar o tratar de adivinar que las cosas malas van a venir. También encontramos, por ejemplo, el tema del desarraigo. ¿Qué es eso? Es la ruptura de actividades cotidianas, ¿sí? El vivir adecuadamente o con una rutina diaria, cuando pasa una catástrofe o una tragedia, suele romperse ese tipo de vivencia y genera pues un cambio no intencionado a algo nuevo. También el tema pues encontramos de la desvalorización, es cuando pues nosotros o el cambio de ser el activo cuidador a pues pasar a ser la persona que es cuidada, generalmente pues una situación que puede conllevar a la persona que sumémosle que tiene ansiedad, sumémosle que ha perdido algo emocionalmente, sumémosle que ya no tiene la capacidad en ese momento de poder defenderse por sí mismo y pasa a ser una persona que va a ser cuidada por otra, suele generar sentimientos de diferentes etapas. Por ejemplo, como el tema de la culpabilidad, como el tema pues, de sensación de ser una persona que no tiene un valor. Es más, hay pacientes que cuando han pasado catástrofes emocionales suelen conllevar a sentirse como una carga. Y esta carga que ellos creen que son, pues conlleva a afectar el tema de la autoestima, conllevan a afectar el tema cómo se observan ellos mismos. Y es importante que la persona que está brindando los primeros cuidados o la primera atención psicológica en este aspecto, es importante que podamos brindar la ayuda de manera muy empática con el paciente, llegar a conectar con él, ya que es importantísimo que el paciente sienta que nosotros brindamos las capacidades adecuadas para generar un apoyo, un soporte socioemocional que es vital aquí. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta que desee hacer, por favor? ¿Alguno que desee de repente acotar algo o preguntar algo referente a lo que hemos trabajado hasta el momento, por favor, chicos? Toda pregunta para mí es válida, ¿sí? Así que es importante que ustedes puedan también, si en caso lo desean, preguntar. ¿Sí? ¿Todo está claro hasta aquí, por favor? Si desean una pregunta, con gusto me la pueden hacer, ¿sí? Yo no me molesto, nada, al contrario, me gusta que el participante pueda preguntar porque veo su interés y veo también que está, pues, enfocado en ese tema de lo que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, continuamos. ¿Cómo se dan las situaciones de emergencia? Sabemos que muchas veces nosotros experimentamos situaciones diferentes, como dije hace un momento, ¿verdad? Y pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, pueden darse diferentes situaciones, tanto naturales como de repente situaciones provocadas por situaciones experimentadas a nivel social. Por ejemplo, los accidentes, sabemos que pues, son situaciones que pueden muchas veces eh, provocarse de una manera inesperada y que por lo general pues el daño humano es muy grave o de repente un poco moderado, ¿no? Pero de todas maneras el accidente, sea como sea, muchas veces genera secuelas y muchas veces deja secuelas emocionales. Imaginemos, por ejemplo, que una persona que se ha accidentado hace poco y de repente el accidente fue tan grave, pierde un miembro de su cuerpo. Pongámosle que pierde una pierna. ¿Sí? Al perder un miembro vital de su cuerpo, porque es parte de él, no nada más pierde el tema de lo que es la parte física, pierde también con él el tema de repente de sentirse completo, el tema de repente de pues sentirse una persona que está entera. Entonces, emocionalmente
va a tener una secuela también postraumática a lo que ha experimentado con el accidente. Es más, en psicología, por ejemplo, hay lo que son condiciones o de repente también sintomatologías que donde hay personas, por ejemplo, que han ido a una guerra o han estado sirviendo como militares, por ejemplo, y en servicio han perdido de repente brazos, piernas, como dije hace un momento, y pues hay síndromes que aparecen muchas veces posteriores a este incidente que ha sido traumático. Ha habido casos donde los soldados han perdido de repente brazos o piernas o partes importantes de su cuerpo y sin embargo ellos sienten que en ese espacio que no tienen la parte que estaba inicialmente ahí, sienten que aún la pueden tocar, sienten que aún pueden percibir el movimiento. Ellos se conocen en psicología como el tema pues del síndrome de lo que es el miembro fantasma, ¿sí? O sea, el paciente emocionalmente aún percibe su miembro, su brazo que está faltante, lo percibe como algo real, que sabemos que a pesar que no está, él tiene esa percepción emocional. Entonces, los accidentes muchas veces generan secuelas, ¿sí? Las secuelas pueden variar de tipo emocional a como el tipo pues también fisiológico que muchas veces deja mucho más daño causado en las personas. El tema de las emergencias. Perú y todo el mundo está pasando una situación de emergencia total. El tema de la pandemia ha conllevado muchos cambios brutales, ¿sí? Hemos perdido seres queridos, nos hemos readaptado a la nueva sociedad, nos hemos implementado el uso de la mascarilla frecuente, nos hemos adaptado al cambio de clases totalmente virtuales y pues a la implementación progresiva a todos estos cambios, ¿sí? Pero sabemos que el tema de la emergencia pues muchas veces se controla por medios de repente para pues encontrar una protección en las personas que estamos como parte de la sociedad. Y actualmente se considera una emergencia que está ligada por el tema del COVID. Sí, el COVID es un virus que pues conlleva el tema de la muerte por el contagio, muchas veces que suele pasar sin percatarnos. Y muchas personas han perdido seres queridos por este tipo de virus. Y también genera el tema de secuelas. No nada más tengan en cuenta ustedes cuando hay una persona que está de repente enferma con el COVID en casa o está internada, no nada más la persona enferma está lastimándose físicamente. La familia como vínculo primario, genera también el tema del daño, porque los cuidadores también generan todo el tema de captar la energía y se sienten también muy cargados emocionalmente por todo lo que están pasando junto a su enfermo, ¿no? A su paciente que está convaleciente en este caso. Ahora, el tema de desastres son situaciones, pues, de muchas veces de emergencia también, que son a gran escala, ¿sí? Y el apoyo aquí es necesario y es, pues, muchas veces vital que el apoyo sea primario, que sea de manera intuitiva por parte de los profesionales, que tengan una gran calidad humana para así brindar el soporte socioemocional en todo tipo de estrategia que se brinde, queridos amigos, frente a una situación de emergencia. El tema del contacto humano es vital. ¿Sí? El ser humano necesita de por sí el contacto, el apego emocional de otro ser humano. Y muchas veces el papel de un psicólogo o un miembro que trabaje en el área de salud juega de manera importante para generar así la estabilidad emocional de nuestros pacientes. Entonces, es muy importante, como recalco aquí, el tema de conocer, ¿no? Que las diferentes situaciones de emergencia muchas veces suelen conllevar, pues, una manera adecuada frente al apoyo socioemocional para las personas que la padecen. El tema de catástrofe, pues, también es una situación mucho masiva. Es mucho más masiva, donde el daño es mucho más grande, las pérdidas son innumerables y requieren muchos medios de contención para generar que el impacto psicológico suela buscar una mejora emocional en los pacientes. ¿Sí? Aquí está la diferencia, chicos, o las características principales para diferenciar lo que son primeros auxilios psicológicos y lo que hace referencia a una psicoterapia como tal. En referencia al tema de primeros auxilios psicológicos, es la primera ayuda psicológica que sea en primera instancia con la intención de brindar un apoyo socioemocional. Eso es básicamente lo que es primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? Ahora, el tema de lo que son la psicoterapia como tal, como dije, el tema de psicoterapia es un aspecto netamente psicológico, mucho más amplio, es más notorio porque es una intervención. Lo primero es una ayuda o un soporte emocional en el momento que pasa el tema de la catástrofe, la tragedia, la pérdida, pongámosla así, y el tema de la intervención como psicoterapia suele darse ya como destinada a tratar el trastorno que provoca la situación inicial. Es como que trabajamos con las secuelas que ya están observadas en el paciente, que pues aboca a lo que son trastornos, necesidades provocadas por la crisis como tal y toda situación emocional que suele conllevar en el transcurso del proceso, ¿sí?
Ahora, ¿quiénes están encargados de trabajar el tema de primeros auxilios psicológicos? Está encargado todo el personal del equipo de emergencia sanitaria, sí, que incluye todo tipo de profesional, porque se trabaja de manera multidisciplinaria y que netamente va a enfocarse en generar el soporte emocional en el momento donde la catástrofe sucedió, ¿sí? ¿Cuándo se ofrece el servicio? Se ofrece en las primeras 72 horas que pasa el incidente, ¿sí? En el primer momento que sucede. ¿Y dónde se ofrece el servicio? ¿Dónde se da el tema del apoyo socioemocional? ¿Se da en consultorio? ¿Se da en el hospital? ¿Dónde se da? Se da en el mismo lugar del accidente o la emergencia que ha sucedido. Porque en ese momento que ha sucedido la emergencia, la catástrofe, ha conllevado a que el paciente en ese momento pueda estar de repente en un estado catatónico, un estado de tanto pavor que no sepa ni siquiera cómo reaccionar. Y la función de este personal de apoyo, que es el equipo de emergencia sanitaria, tiene la finalidad de brindar el tema de la estabilidad en el momento. Ahora, la psicoterapia como tal, ¿por quién está? Está fomentada por los profesionales de psicología que trabajan de la mano con los psiquiatras. ¿Sí? Ambos trabajamos de la mano porque el tema del apoyo psicológico consiste en el tema del tratamiento como tal, intervención, y pues si en caso notamos el tema de un trastorno o una condición clínicamente ya diagnosticada, el psiquiatra juega su papel acá, con el tema de la medicación, para disminuir, para relajar, para contener todo tipo de secuelas que el trastorno pueda conllevar como tal, ¿sí? ¿Cuándo se ofrece? Se ofrece durante los meses posteriores a la emergencia. Es decir, imaginemos una situación. Imaginemos que una persona o un grupo de personas o un pueblo sufre de repente, no sé, un tsunami o una situación tan agravante que pierden sus casas, pierden a seres queridos en el transcurso del incidente, se quedan en las calles, pierden sus pertenencias. En el primer momento que pasa esto, lo importante aquí, más que los objetos perdidos y todo lo que de repente en el transcurso no se pudo recuperar, es pues contener, darle el soporte en primera instancia para que el paciente esté un poco más estable. Una vez que está más estable, en el transcurso se hará la evaluación correspondiente por medio del psicólogo para ver qué secuelas emocionales han sido provocadas en el transcurso de este momento, ¿sí? Durante los meses posteriores podrá pues trabajar lo que es el tema de terapia o psicoterapia, de acuerdo a lo que el paciente pueda requerir, y se ofrece pues en tema de consultas o un ambiente controlado. En este caso un hospital, una clínica, una entidad donde se pueda trabajar con un psicólogo, un consultorio pues equipado adecuadamente para trabajar pues todo lo que son los primeros auxilios, pero basados al tema de psicoterapia como tal, ¿sí? Chicos, por favor, tienen una pregunta o Alison, si ves un comentario de repente con gusto me lo puedes leer para poder así complementar lo que hemos trabajado hasta aquí. ¿Está bien? Hasta el momento, en el transcurso de la ponencia, se motivarán a poder escribir en el chat o tal vez quieran participar en el área de preguntas también. Perfecto. Cualquier pregunta con gusto me la pueden realizar, ¿sí? Bien, entonces, ahora, ¿dónde se aplican los primeros auxilios psicológicos? ¿Y qué se debe tomar en cuenta en la aplicación? Sabemos que los primeros auxilios psicológicos, ya los explicamos un momento, es la primera ayuda en primera instancia. Es el primer soporte que se da cuando pasa la catástrofe, cuando sucede todo lo negativo y la persona queda en un estado de shock. Es aquí donde es importante conocer cómo poder intervenir y cómo poder llegar a los pacientes en este momento cuando pasan el tema de la catástrofe. ¿Y cómo el paciente cómo puede reaccionar cuando pasa una catástrofe? Puede reaccionar de tipos diferentes de conductas, ¿verdad? El paciente no es igual a otro. Cada paciente tiene una forma distinta de reaccionar. Y en el tema de las reacciones de las personas que padecen o pasan una catástrofe, muchas veces experimentan tres tipos de conductas o tres tipos de condiciones específicas. A nivel cognitivo, o sea, el nivel de pensamiento, a nivel emocional, que es la parte emotiva que siente, y a nivel conductual. Por ejemplo, a nivel cognitivo, muchas veces tenemos, en ese momento cuando estamos con la catástrofe que ha pasado, con el tema de la tragedia, que ha estado a flor de piel, el paciente en ese momento siente el tema de dificultad para poder pensar claramente, siente el tema de la falta de concentración, tiene dificultad para poder... Tiene dificultad para tomar decisiones adecuadas y poder así ser un poco más lúcido frente a lo que está pasando. También tiene dificultad para poder focalizarse. Es decir, el paciente tiene una tendencia cuando está experimentando la emergencia como tal a pues el tema de la dispersión, ¿no? O sea, a tener la mente pues en diferentes lugares y no poder concentrarse en una solución adecuada. A nivel emocional, por ejemplo, cuando uno pasa una tragedia o una catástrofe, sentimos diferentes emociones. Las emociones pueden variar muchísimo y van, por ejemplo, desde el tema de angustia, tristeza, enojo, miedo, preocupación,
una impotencia tremenda, el tema, por ejemplo, del aplanamiento afectivo. Esto pasa con muchos pacientes que han sido víctimas del tema de lo que son, por ejemplo, situaciones catastróficas, ¿verdad? Por ejemplo, el aplanamiento emocional básicamente hace referencia cuando el paciente emocionalmente no reacciona, está como en un estado inerte a nivel emocional y no sabe cómo poder así demostrar lo que siente. Hay pacientes que cuando han estado en emergencias ni siquiera han llorado o han entrado en un mar de lágrimas que nadie ha podido pararle. Entonces, ese soporte emocional que se brinda anticipadamente tiene la funcionalidad específica en eso, en generar que el paciente pueda sentirse mucho mejor y al menos estabilizarlo hasta que pueda llegar a un profesional y puedan atender adecuadamente las situaciones y las emociones que va sintiendo. A nivel conductual también las respuestas aparecen, todo tipo de respuestas, el cuerpo nos habla siempre. Y a nivel conductual, cuando pasamos una emergencia, pues sentimos el tema de la impulsividad, muchas personas expresan lo que sienten en ese momento con el llanto, otras se ponen muy reacias, tienen el tema de la negación o la minimización del problema como tal. Ha habido casos de pacientes, por ejemplo, les comento, donde han estado en un estado de repente donde han negado todo lo que ha pasado. No, doctor, yo estoy bien, no pasa nada, estoy tranquilo, esto es muy poquito para mí, yo puedo con esto, pero o sea, sabemos que están evitando, están huyendo de la realidad. ¿Sí? Cuando se le evalúa al paciente, se nota que el paciente guarda muchos sentimientos reprimidos y esta represión conlleva de la mano pues al tema de que la ansiedad pueda aparecer, pueda fluir. Y es importante conocer cómo poder llegar al paciente sin pues invadir mucho su espacio, ¿no? Y a veces entramos en un estado de shock. Cuando estamos con los primeros auxilios psicológicos frente a una catástrofe, el tema del shock cuando entra pues suele generar mucho daño emocional y es importante conocer, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que pasa cuando una persona entra en shock? ¿Qué pasa con nosotros? Por ejemplo, el paciente cuando entra en un estado de shock, que se conoce como shock psicológico, suele darse, por ejemplo, el suceso traumático como tal, que es el desencadenante para todo. Posterior a eso, desencadena a la vez la emoción. Y la emoción suele ser muchas veces la reacción emocional o fisiológica de lo que el paciente experimentó previamente, ¿sí? Que es el miedo extremo, es el miedo constante a que pueda volver a pasar o el miedo constante de repente a que esta situación se repita constantemente. Cuando tenemos la emoción, salen los síntomas. El paciente siente síntomas en un estado de shock y los demuestra muchas veces como otras veces también de repente los reprime y no demuestra adecuadamente esto. ¿Qué síntomas presentan habitualmente? El tema, por ejemplo, de la ausencia de reactividad emocional, o sea, no muestran la emoción como tal, el aturdimiento, o están como un estado de repente de vaivén, no están lúcidos emocionalmente, el tema de huir de la realidad, es como que niegan lo que está pasando y buscan una excusa para sentirse un poco mejor en ese momento. El tema de a veces tienden hasta el tema de amnesia. El tema de amnesia es como que se olvidan pequeños fragmentos de lo que han pasado en el transcurso del suceso. Es importante aquí que el apoyo socioemocional sea constante y sea pues primario para así generar que el paciente pueda obtener una ayuda necesaria y adecuada para con nosotros, ¿sí? El tema de los primeros auxilios psicológicos, como todo tipo de proceso, tiene fases. Y las fases están en todos los procesos psicológicos y emocionales que puedan existir. Y este caso de aquí no es la excepción. Las fases que se aplican, los primeros auxilios psicológicos, muchas veces suelen estar enfocadas en el tema, por ejemplo, las siguientes, el tema del contacto y la presentación. Imaginemos, estamos enfrente a una catástrofe con un paciente que ha sufrido una emergencia. Lo que hace el personal de salud muchas veces es presentarse, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy aquí para servirte. No sé, soy un psicólogo, soy un paramédico, soy una enfermera, que tengo toda la formación y la capacidad para brindarte el apoyo que tú estás necesitando. Entonces, más que todo, en psicología se conoce como el tema del rapport, ¿sí? Es la primera presentación que tienes con el paciente. ¿Para qué? Para que generes el tema de la confianza, generes el tema, pues, del apego socioemocional, donde el paciente pueda confiar y sepa que tú eres un apoyo real para él, ¿sí? Una vez que generamos que el paciente se estabilice a nivel emocional, al menos en primera instancia, suele pasar después que ya el paciente debe sentir lo que tú estás brindándole como herramienta, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el tema del alivio, el tema de la protección, que sepa que va a estar cuidado por ti y vas a darle toda la ayuda necesaria. Si en caso el paciente reprime las emociones o no sabe cómo expresarlas o queda en un estado de shock, como dije hace un momento, el tema de la contención aplica siempre y cuando el paciente lo requiera, ¿no? Y la contención hace referencia, pues, a poder apoyar o generar una intervención breve para que el paciente pueda recuperarse emocionalmente en ese momento, ¿sí? Luego recogemos el tema de la información, que en psicología se conoce como anamnesis, que es la historia
clínica breve del paciente donde manifiesta los datos más importantes, por ejemplo, como sus datos generales, el tema de los síntomas que vas observando y presentando con el paciente cuando va manifestándolos, el tema de repente de los antecedentes familiares que puedan presentar como parte importante de la evaluación, y el tema pues sobre todo de las secuelas, ¿no? Los indicadores emocionales son un papel primordial para conocer cómo está el paciente realmente frente a lo que ha pasado. Ahora, ya estabilizamos emocionalmente, ya generamos la confianza, un ambiente cálido para el paciente, hemos recaudado la información necesaria, ahora viene la parte práctica, que está basada en el tema de asistencia. Lo asistimos, tratamos de escuchar su problema, tratamos de darle una solución en ese pleno momento que lo necesita, para que él pueda saber que está contando con un profesional de calidad y que su problema también tiene solución. Porque algunos pacientes cuando, como les comenté hace un momento, cuando entran en un proceso y sobre todo cuando pierden vidas, pierden personas importantes, pierden seres queridos, si quieran o no, van a experimentar lo que es un suceso conocido como proceso de duelo. Y los procesos de duelo muchas veces conllevan etapas. Cuando alguien pierde un ser querido, pierde una mascota, pierde un hijo, pierde personas importantes para ti, conocemos como el tema del proceso de duelo. Y esos procesos de duelo están constituidos por las etapas que le digo. Y una etapa, por ejemplo, en ese caso, es el tema de la negación. Muchos pacientes pues entran en un inicio a negar lo sucedido, ¿sí? Evitan de repente aceptar que la realidad es de esta manera. Posterior a esto suele darse lo que es el tema de la ira. ¿Qué es la ira en este momento? Empiezan de repente a renegar por todo lo malo que pasó, empiezan a buscar culpables, empiezan a culparse ellos mismos por las cosas que no pudieron salvar en el transcurso del accidente o la tragedia. Luego entran en el tema de la negociación. Tratan de buscar una respuesta a lo que está pasando, a justificar los hechos. Una vez que pasan esas tres etapas, posteriormente sigue el tema, pues, de lo que es el tema de la depresión. Y es aquí donde la terapia psicológica y el tema de los primeros auxilios psicológicos en primera instancia juegan un papel primordial. ¿Para qué? Para poder generar y evitar que la depresión pueda aparecer en los pacientes. Porque hay muchos pacientes que con el tema de lo que son los post-traumas, que son basados en enfermedades, situaciones catastróficas, tragedias, etcétera, suelen conllevar como consecuencia a la depresión. Entonces, nuestra función como psicólogos y personal de salud es evitar que el paciente entre en depresión, porque si entra en depresión, va pues a experimentar situaciones y síntomas y signos mucho más comprometedores para su salud. Y vamos a tener que trabajar de la mano con el psiquiatra, ¿no? Por el tema de la medicación. También es necesario, por ejemplo, contactar el tema de la red de apoyo. ¿Y qué es una red de apoyo? Son las primeras o las personas más cercanas al paciente donde pues busca el apoyo socioemocional, ¿no? Las palabras de aliento, el tema de la comprensión, para que generar que el paciente sepa que no está solo. El tema de las pautas de afrontamiento muchas veces se conlleva pues, a que el profesional de salud pueda brindarle el tema del soporte socioemocional, ¿no? Brindando de repente estrategias o pautas en ese momento para trabajar en ese instante y generar que el paciente pueda saber cómo de repente conllevar el afrontamiento del suceso de manera negativa y pueda pasarle un aspecto mucho más aceptable para él. Y finalmente, el tema de la conexión con los servicios externos. ¿Esto de qué se referencia? Pues contactarnos y pues llevar al paciente a un lugar mucho más calmado donde va a ser brindado todos los servicios de primera necesidad, ¿no? A nivel psicológico, a nivel físico y a nivel emocional. Esas son las fases que implica mucho el tema pues de lo que son las primeros auxilios psicológicos y es importante conocerlo. Ahora, por ejemplo, cuando quisiera preguntarle a una persona, a ver, me gustaría participar con ustedes. Por ejemplo, señorita Marjorie Beltrán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas noches, sí, claro. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, gracias. Bueno, me alegra. Quisiera preguntarte una cosita breve nada más. ¿Qué cosa crees que pasa con una persona de repente o cómo reacciona su cuerpo emocionalmente o físicamente cuando está en una etapa de shock? ¿Qué es lo que qué crees tú que experimentan en ese momento una persona cuando está en un shock psicológico o emocional? Sudoración, nerviosismo, negación. Perfecto. ¿Te ha pasado una vez en tu vida a ti, en tu vida personal, de repente, que has experimentado una situación que te ha dejado en shock, no has sabido cómo de repente conllevar esa situación? De repente la pérdida de un ser querido, en tiempos de pandemia, o de repente la ruptura amorosa, o el despido de un trabajo, o alguna situación catastrófica que para ti ha sido muy, muy dañina emocionalmente. Sí, claro.
Y es importante, ¿verdad? Y el tema de la intervención, creo yo, a primera instancia, que sea de papel vital para trabajar con los pacientes que lo experimentan. ¿No lo crees así? Sí, definitivamente, porque un ser humano a veces no sabe cómo portarse o sea, no sabe en ese momento qué es lo que debería hacer hacia un problema o algún acontecimiento. Entonces, es muy importante que también la persona esté informada, ¿no? Y que sepa cómo poder llegar de repente, si es que tiene algún familiar, a esa persona o esa persona misma, o sea, cómo sentirse ella, ¿no? En ese momento y cómo actuar. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por participar. Gracias. Ahora, como dice nuestra querida participante, el tema de las fases, cuando se da el shock a nivel emocional, tiene consecuencias, tiene secuelas. ¿Y cuáles son las secuelas más frecuentes que aparecen en esta instancia? Por ejemplo, la persona tiene una limitada capacidad para un pensamiento o una respuesta. Es decir, se queda en un estado inerte, no sabe cómo reaccionar, está como perdido o está como oído en ese momento. Es más, hay pacientes que han sufrido accidentes o situaciones traumáticas o pérdida de seres queridos, como quieran llamarlo, y han estado en un estado como que han perdido el sentido del tiempo. Se han desubicado totalmente en el espacio-tiempo, o están en un movimiento constante, compulsivo, que es el tema de un movimiento hiperactivo, o se quedan en un estado, como les digo, quietos, estado catatónico, que no saben qué reaccionar, no saben cómo conllevar lo que están pasando. Las reacciones corporales muchas veces son diferentes. Cada persona tiene una reacción diferente a otra. Pero el tema de lo que pasa frecuentemente en la fase del shock es que el pánico, que es la pérdida del control absoluto, suele generar que el paciente entre en un estado o una crisis donde tenga que pues ser intervenido en ese momento adecuadamente para poder generar y nivelizar mucho el tema de la ansiedad que está conllevando la crisis que siente. Entonces, el tema de los accidentes, de todas las cosas que suelen pasar, muchas veces suelen conllevar a dejarnos secuelas emocionales. Y es aquí también que la ansiedad, para mí como psicólogo, juega un papel principal y tenemos que trabajar mucho en los pensamientos para poder abarcarla adecuadamente. Si intervenimos los pensamientos en el paciente cuando ha pasado un suceso negativo, vamos a poder permitirnos poder conllevar y modificar adecuadamente sus pensamientos de manera progresiva. ¿Está bien? Entonces, también hay, por ejemplo, el tema de primeros auxilios en adultos. Es importante conocer a veces que el tema de las respuestas o toda situación ansiógena, pongámosla así, por ejemplo, el tema de catástrofes, el tema de repente de pérdidas familiares, el tema de rupturas amorosas, el tema de una crisis, que suele pasar las personas normalmente, son totalmente normales. Todos estamos predispuestos a pasar situaciones así en un momento determinado de nuestra vida, ¿sí? Es importante también que tengamos en cuenta que las características previas a conocer al paciente, como de repente los factores protectores, el tema de los factores de riesgo, los factores desencadenantes, o de repente el tema de la historia familiar, va a jugar un papel principal para poder conocer cómo podemos intervenir con el paciente, cómo podemos conllevar a que el paciente mejore constantemente. Y es importante conocer que si intervenimos adecuadamente con el paciente, vamos a poder permitirnos conllevar una mejora constante con él. Es importantísimo, ¿está bien? Ahora, los síntomas inmediatos que el paciente siente, y eso de aquí es similar al tema de ansiedad, porque el tema de los primeros auxilios psicológicos muchas veces suelen conllevar a síntomas basados a nivel físico, emocional y psicológico, ¿sí? Entonces, la ansiedad está presente claramente en esos aspectos. ¿Y cómo se presenta? Se presenta, por ejemplo, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico, que muchas veces son las respuestas más claras, y a nivel conductual, ¿sí? A nivel cognitivo, por ejemplo, es basado en los pensamientos. Todo tipo de pensamiento, conocido como ideas irracionales, pensamientos catastróficos o lagunas mentales que el paciente siente en ese momento, va a conllevar a que el paciente pueda sentir la distorsión a nivel de pensamiento. Y toda distorsión que el paciente padece o siente en ese momento va a generar que esté fuera de la realidad. Como dice aquí claramente, los pensamientos rumiantes, ¿sí? Los pensamientos rumiantes hacen referencia a todo pensamiento, por ejemplo, cuando el paciente pasa una catástrofe, un suceso negativo, algo traumático, suele conllevar que el pensamiento ingrese al paciente, es decir, el paciente está pensando todo el día en lo que pasó, todo el día lo que puede pasar, todo el día de repente que puede repetirse a pasar la situación que vivenció previamente y no le permite estar tranquilo emocionalmente. O sea, lo afecta emocionalmente, lo afecta fisiológicamente y genera que el paciente no tenga una tranquilidad emocional. Entonces es importante conocer aquí que todo pensamiento tiene que trabajarse adecuadamente
en primera instancia y también con el tema pues de la intervención psicoterapéutica, ¿está bien? A nivel emocional, por ejemplo, suelen padecer o sentir muchas veces el tema de angustia, el tema de crisis, el tema de lo que son represiones emocionales y no saben cómo conllevar a sacar las cosas que sienten dentro, ¿está bien? A nivel físico, por ejemplo, sentimos o sienten los síntomas clásicos, ¿verdad? Cuando estamos frente a una situación alarmante, ¿no? Temblores, sudoración, el tema de los espasmos musculares, que son como pues unas compulsiones físicas que el paciente padece, que es muchas veces involuntaria, el tema de entumecimientos a nivel corporales en diferentes zonas del cuerpo, el tema de las famosas migrañas o también las lagunas mentales, ¿no? Que son a veces el tema del olvido recurrente de algunos sucesos que pasan que son traumáticos. En muchos pacientes, por ejemplo, les comento que han tenido sintomatologías pues a nivel físico y cognitivo, porque de repente en un momento determinado de su vida han pasado algo negativo o algo traumático, ¿no? Una violación, una muerte, un ser querido, la pérdida de alguien, de repente la separación de los padres, y cada paciente tiene una manera diferente de llegar a poder demostrar cada síntoma. Por eso es importantísimo conocer claramente la historia clínica de cada paciente y así pues generar una mejora en cuanto al conocimiento de la misma. Y a nivel conductual conocemos pues el tema de los síntomas que aparecen frecuentemente, que son el tema de la impulsividad, el tema de la represión emocional también, el tema, por ejemplo, de la impulsividad que aparece muchas veces de diferentes maneras, por ejemplo, con gritos, enojos, agresión, autolesiones también, que son conductas que algunos pacientes presentan en algunos casos. Y pues en otras culturas, por ejemplo, es parte de expresar el dolor, ¿no? A veces hay personas cuando pierden un ser querido, no saben cómo conllevar ese dolor y pues tienen, pueden ser de repente ciertos rituales como golpearse el pecho, de repente dejar algún tipo de recuerdo o algún alimento que al paciente que ha fallecido hace poco o han perdido le gustaba en vida, ¿no? Son maneras como ellos trabajan de repente el tema de los primeros auxilios para que ellos puedan sentirse emocionalmente mucho más tranquilos y estables. ¿Sí? Y es importante conocer, como dije, ¿no? Todo tipo de síntoma es importante, pues, generar un apoyo y un apego con la persona que lo brinda para generar que emocionalmente podamos, pues, conllevar un cambio progresivo. Porque todo este tipo de sucesos que pasan muchas veces generan que el paciente entre en un estado de shock, donde no sabe manejar las situaciones, donde le cambia la vida de manera frecuente y conlleva situaciones, pues, traumáticas que dejan las secuelas. La intervención debe ser oportuna, debe trabajarse también adecuadamente todo tipo de suceso que conlleva la respuesta de la misma, por ejemplo, como síntomas en cuanto al tema del pensamiento, el tema de lo que son hábitos de sueño. Hay pacientes que pierden el tema del sueño, tienen insomnio, se levantan en las madrugadas y no pueden volver a dormir, necesitan medicamentos para dormir y eso a veces pues impide su calidad de sueño. También el tema, por ejemplo, alimenticio, hay pacientes que tienen la dificultad para consumir alimentos, es decir, no tienen apetito o tienen mucho apetito descontrolado por el tema de la ansiedad. ¿Sí? Hay personas que cuando padecen una situación negativa o catastrófica, tienen el tema de la falta de cuidado, o sea, se descuidan totalmente de ellos mismos y esto provoca pues que no tengan un cuidado adecuado con su forma física, con su forma emocional y conlleva a dejarnos perder en el transcurso del tiempo, porque creemos que la vida se acabó, creemos que perdimos a alguien tan importante que de repente nunca vamos a recuperarlo, pero es importante conocer que cada momento que pasamos en nuestra vida es un proceso y como proceso conlleva sus etapas, que tiene que superarse prolongadamente, que tiene que ir quemándose en el transcurso del tiempo. Esto a la larga va a provocar que el paciente pueda entender la última fase del proceso de duelo, que es el tema de la aceptación, ¿no? Donde aceptamos el recuerdo del fallecido, comprendemos que las cosas pasaron porque tienen que pasar así. Yo como paciente pasé mis etapas adecuadamente, superé cada una de ellas, lloré lo que tenía que llorar, demostré lo que tenía que demostrar, y saqué fuerzas para seguir con mi vida. Prioricé las cosas por encima de los demás, porque eso me hace bien a mí. ¿Tienen una pregunta acá, chicos, por favor, que deseen hacer sobre el tema? ¿Todo está claro? ¿Alguien que desea participar de repente, Alison, por el chat o por el tema de repente en vivo? Aún no hay preguntas por el chat, Cristian. Continúa. Ok. Por aquí alguien que desea preguntar, de repente Fresia, Herminia, alguien que desea participar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería hacer una pregunta.
como usted estaba bien mencionando los primeros auxilios, nosotros como personal de salud en psicología, ¿cómo van a ser los primeros auxilios con nosotros mismos? Porque a veces cuando pasamos una situación catastrófica o ahorita por la pandemia, digamos, a veces la familia se contagia, entonces uno también tiene todos los conocimientos, pero a veces cuando te toca a ti personalmente como te desesperas y un poquito quería que me explicaras un poco más. Sí, gracias por la pregunta, Frecia. Muy interesante. Claro, en el tema de cuando uno busca un autocuidado o de repente superar un proceso que está vivenciando personalmente en ti misma como persona, lo primero es conocer, por ejemplo, la situación ansiógena, es decir, conocer por dónde va sucediendo el tema del proceso, ¿no? Imaginemos que pasa, como dices tú, el contagio de un ser querido, la pérdida de alguien importante para ti. Sabemos lógicamente que el proceso de duelo muchas veces conlleva, ¿no? Como dije inicialmente, unas etapas que tiene que ir trabajándose en terapia con el psicólogo para así generar pues una estabilidad emocional. En primera instancia, como primeros cuidados psicológicos, es importante primero saber qué situación es la ansiógena, qué situación genera la ansiedad como tal. Porque sabemos cuando pasamos una situación alarmante, peligrosa, catastrófica, lo primero que se activa es el tema de los pensamientos, ¿verdad? Pensamos que puede pasar lo peor, pensamos que mi familiar puede morir, y si muere por COVID puedo pensar que estoy contagiado, y si pienso que estoy contagiado, puedo pensar que me voy a morir también, y si pienso que me voy a morir, puedo pensar que mis seres queridos van a morir conmigo. Es una cadena, ¿verdad? Entonces, cuando identificamos ese tipo de situación ansiógena como tal, tenemos que identificar la emoción. Toda situación que conllevamos que sea ansiógena, que está basada en la ansiedad, tiene que ligarse también al tema de conocer la emoción que yo siento, darle un nombre, identificarla adecuadamente. Una vez que logro identificar la emoción en primera instancia, tengo que comprender que lo que yo siento, los síntomas físicos que aparecen, como el tema de sudoración, el tema de palpitación muy rápida, el tema de falta de oxígeno, que se conoce como hiperventilación, todos los síntomas son de productos del momento, es decir, no van a afectarme realmente, no me van a matar realmente, van a pasar en un tiempo determinado, y una vez que pase el tema de la crisis que estoy sintiendo en ese momento, voy a ser consciente que sigo aquí. O sea que soy consciente que la ansiedad la estoy padeciendo, la estoy pasando en el momento que es actual, pero también soy consciente que esa ansiedad no va a ser más fuerte que yo, y que sus síntomas, prolongadamente, si yo identifico los pensamientos adecuados que siento y están acompañados a esa ansiedad, van a ir desapareciendo progresivamente, según como yo reestructure junto a la ayuda de un psicólogo o con las pautas que yo puedo trabajar, pueda identificar adecuadamente cada uno y generar así pues una estabilidad emocional de manera progresiva. ¿Está claro, Fresia? Sí, sí, muy claro. También es importante también nosotros pedir ayuda, porque a veces nosotros tenemos las técnicas, manejamos, pero en ese momento cuando te toca, digamos, a ti los problemas a nivel personal, como que te olvidas o también como que te complejas en esa situación. Entonces, es la importancia de nosotros también hablar y pedir ayuda en nuestras redes de apoyo también, como mencionabas. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Como dije hace un momento, el tema de la red de apoyo es vital. ¿Y quién puede ser nuestra red de apoyo en un momento de repente de preocupación, de ansiedad, de catástrofe? Los seres cercanos o los seres más importantes para ti, ¿no? Tus amigos de repente más confiables, las familiares que tengas más cerca a ti, de repente tu pareja, tus hijos, o un amigo que sepa sobre cómo intervenir en estos momentos, ¿no? Pero siempre tienes que tener en cuenta de que todo problema que existe y está pasando muchas veces suele conllevar pues una respuesta según vayas aclarando el panorama de las cosas. Muchas veces en el tema de las pérdidas de un ser querido o las enfermedades o las muertes, tenemos inicialmente un pensamiento negativo, ¿no? Y catastrófico, que todo va a ser malo de aquí para adelante, de que la importancia de mi vida se acabó, de que ya no tengo motivo para seguir, pero te vas dando cuenta en el transcurso de que esto de aquí pasa y va a haber un momento donde tú te des cuenta de que al final todo tiene un propósito y que la jerarquía de la importancia de tu vida tiene que prevalecer por encima de las cosas que has experimentado, sean buenas o malas. ¿Sí está bien? Sí, muy claro, gracias. Perfecto, gracias. Ahora, Hola, el Cristian. tema de primeros, ¿Qué el tema de tal? atención psicológica. Hola, ¿cómo Hola, estás? Cristian, ¿qué tal? Tenemos algunas preguntas por el chat. Perfecto, A ver, sí. aquí tenemos una pregunta de Gerardo Girón. Él pregunta, ¿cómo superar los pensamientos recurrentes? Bien, ¿cómo estás, Gerardo? Buenas noches, mucho gusto. Justamente es la parte más adelante, pero te doy un adelanto para que lo tengas clarito. El tema de los pensamientos recurrentes o ideas irracionales
suelen iniciar frecuentemente por situaciones traumáticas. ¿Sí? Imaginemos que los pensamientos que uno tiene no son propios, mis pensamientos no son míos, mis miedos no son míos. El tema de las cosas que yo creo, mis creencias, mis pensamientos, mis ideas, son adquiridas por personas terceras, sea mis padres, por mi crianza, por lo que pasé como experiencia negativa. Todo eso conlleva que mis pensamientos vayan formándose en el transcurso de mi vida. Cuando yo experimento, o una persona cercana experimenta un suceso negativo en mi vida, va a conllevar que esos pensamientos puedan aparecer. ¿Y cómo hacemos para manejar ese tipo de pensamientos? Hay muchas maneras como se pueden trabajar. Por ejemplo, primero al paciente es importante generar una estabilidad emocional. Técnicas de respiraciones, técnicas de lo que son, por ejemplo, relajación muscular. Este tipo de actividades sirve para que el paciente pueda primero evitar, porque sabemos cuando una persona está con el tema de ansiedad, siente los síntomas físicos, ¿verdad? Que es lo más frecuente. Entonces, cuando el paciente lo estabilizamos emocionalmente, genera que el paciente pueda ser un poco más consciente, más racional de lo que va sintiendo cada vez que la ansiedad aparece. Porque la ansiedad va de la mano con los pensamientos irracionales. Ahora, ¿cómo se puede intervenir? Por ejemplo, una técnica que funciona mucho en el aspecto cognitivo-conductual es el tema de registro de pensamientos catastróficos o el tema de registro de pensamientos irracionales. Esto trabaja pues identificando primero la situación. Imaginemos que pasa una situación negativa en tu vida, algo que te haya generado un trauma o un suceso negativo, lo identificamos, lo registramos en un cuadro previamente. Posterior a esto, vamos a ir contigo nombrando qué emociones aparecen cada vez que de repente pasa la situación que he mencionado hace un momento. Y empezamos a catalogar, por ejemplo, ¿no? La ansiedad, ¿qué tan alta es? Del 1 al 10. Ok, es un 9. Bien, es una ansiedad muy alta, ¿verdad? Y por ende te genera mucho malestar emocional. Identifiqué la situación, identifiqué la emoción como tal, ahora identifico la conducta. ¿Y qué me hace a mí conllevar o qué respuesta me da físicamente cada vez que yo tengo esa emoción y paso a la situación que mencioné? Okay, de repente mi conducta es echarme a mi cama a llorar todo el día, o de repente salir a la calle enojado, o ponerme de repente a lastimarme yo mismo emocionalmente, con cosas que de repente me hacen daño. Entonces, como te das cuenta, es una cadena. Surge con la situación, posteriormente pasa el tema de las emociones, prosigue con el tema de la conducta y sale el tema de los pensamientos. Los pensamientos, pues, es todas las respuestas o pensamientos negativos, como tú mencionas, que van a conllevar a generar una distorsión en tu pensamiento. Este pensamiento te va a hacer creer a ti, pues, cosas negativas de las cosas que estás pasando, cosas amenazantes, cosas que no son tan buenas, que no benefician en nada a tu salud emocional. Ahora, ¿cómo podemos trabajarlo? Identificamos todo lo que te mencioné, ¿verdad? La situación, la emoción, la conducta y el pensamiento como tal. Son 4 factores que hemos identificado. Ahora, ¿cómo podemos modificar el pensamiento que sentí inicialmente? ¿Se puede disminuir el tema de las emociones? Sí. En el tema del registro de emociones o el tema del registro de pensamientos catastróficos, con este cuadrito que te menciono que voy a mostrar más adelante, consiste primordialmente en ayudar al paciente a cambiar, a generar un pensamiento alterno al que ya tenía inicialmente. Ese pensamiento negativo que tenía, modificarlo y darle un pensamiento mucho más agradable, que me pueda sentir así a mí un poco mucho mejor, y sobre todo que las emociones que voy sintiendo o que sentí inicialmente que eran muy altas puedan disminuir progresivamente, generando así un cambio a nivel de emoción, generando un cambio a nivel de pensamiento por uno más agradable, que es un pensamiento alterno, y generando una conducta mucho más aceptable para mí. Por ende, en otras palabras, me va a conllevar a sentirme mejor y sobre todo a replantear mucho mi pensamiento inicial, que el momento de repente era distorsionado, no estaba basado en la realidad según lo que experimenté yo. ¿Sí, Alison? ¿Alguna otra pregunta que desees hacer o todo está claro? Tenemos aquí 2 preguntas más también, ¿ya? A ver, Herminia pregunta, ¿los primeros auxilios cómo se aplican a personas que atentan contra su vida, como por ejemplo el suicidio? Y otra pregunta que es de Madeleine, que dice, ¿cómo brindar acompañamiento psicológico en tema de duelo, sobre todo en los niños? Ok. Bueno, la primera pregunta que me hiciste, Herminia, básicamente el tema de primeros auxilios psicológicos. Cuando una persona intenta lesionarse, tiene pensamientos de repente suicidas, o ideación suicida, o intenta el tema del cutting, ¿no? Que es el tema de querer lastimarse o cortarse ciertas partes del cuerpo para mostrar su dolor. El tema de los primeros auxilios psicológicos tiene la finalidad, más que todo, en intervenir el tema de los pensamientos. Pongámosle así que un paciente, un adolescente, quiere acabar con su vida por cosas que él experimenta o cree que son amenazantes, siente una gran cantidad de ansiedad.
por ende desencadena pensamientos irracionales, como dijo Gerardo, como que su vida no vale nada, como que su vida no tiene un sentido, como que no es importante para nadie. Y todo este conjunto de cosas negativas conllevan a que el paciente tenga la idea, tenga el pensamiento de que mejor acaba su vida y acaba su dolor. Ahora, ¿cómo se puede intervenir con los primeros auxilios psicológicos? La intervención adecuada sería primero conocer con el paciente, al menos de repente, el por qué quiere de repente acabar con su vida, conocer sus posibles causas. Y basándonos en las causas que él tiene, por ejemplo, tratar de brindarle de manera pues empática y escuchando activamente lo que va diciendo, cómo de repente podemos identificar cada tipo de sentimiento que va sintiendo, cómo identificamos cada emoción que él va sintiendo cada vez que intenta matarse o cada vez que intenta de repente acabar con su vida. Porque muchas veces muchos pacientes que intentan suicidarse, muchas veces dan muchas amenazas o muchas alertas antes de hacerlo. Entonces, la mayoría de ellos no lo cometen. Y si lo comete por de repente por las diferentes ocasiones que intentó hacerlo. Es importante que tengamos en cuenta que en los primeros auxilios psicológicos se trabajan dos factores importantes. Uno, que es trabajar la etapa de shock, ¿no? Cuando el paciente no sabe qué hacer, está desorientado, está en un estado donde no sabe cómo manejar la situación, no sabe cómo conllevar a una respuesta porque no le encuentra. Está de repente preocupado mucho en conocer que su vida quizás no vale nada y lo mejor sería pues dejar de existir. Entonces es importante que tú como profesional, si en caso fueras la persona que le brinda los primeros auxilios necesarios, es que la ayuda tiene que ser de manera inmediata. Por ejemplo, si una persona que es profesional no está junto a ella, la persona que esté más cerca, que sean padres, amigos, personas cercanas, puedan ayudar, no tanto juzgando la situación que está haciendo el adolescente, porque para él es importante. Entonces, si disminuimos y minimizamos mucho lo que el paciente siente, va a generar el tema de no conectar emocionalmente contigo. Entonces, es importante que entendamos su dolor, comprendamos lo que él siente. Y la función es mitigar el impacto emocional. Imaginemos que su pensamiento es acabar con su vida. Tratemos de generar una situación donde contribuyamos a satisfacer mucho la necesidad básica de supervivencia. Explicarle que es muy importante, explicarle que él tiene una meta aquí en la vida, tratar de psicoeducarlo y convencerlo de manera progresiva en cuanto a lo que va a hacer como situación o como respuesta no es tan buena como parece. También es importante proporcionar un alivio inmediato, reducir el tema de la tensión y el tema de la aflicción que él va sintiendo, ¿sí? También es importante ayudar a las personas que sienten este tipo de sucesos a tomar los pasos prácticos para resolver los problemas urgentes que está pasando. Pongámosle, por ejemplo, el tema de un apoyo juega de la mano principalmente para ayudar al paciente cuando tiene pensamientos irracionales. Cambiar sus pensamientos de manera progresiva va a ayudar a que el paciente pueda también así modificar progresivamente y entender y priorizar mucho el tema de lo que es la importancia de su vida frente a los sucesos que está pasando. ¿Sí? Que nuestro amigo Madeleine, cómo se puede trabajar en proceso de duelo con niños. El tema del duelo, sabemos que cada tipo de duelo tiene una manera distinta de abordar. Imaginemos que, por ejemplo, hay diferentes formas de duelo. Sí, justamente el tema del duelo no nada más se enfoca a pérdidas de vidas, ¿no? O pérdida de personas, se enfoca a muchos aspectos. Los niños, sobre todo, cuando pierden algo, pueden estar basados a pérdidas, por ejemplo, emocionales, como el tema de la separación de los padres, puede estar enfocado en el tema de repente de la pérdida de una amistad importante para él, la pérdida de una mascota, la pérdida de un ser importante o querido, conocer, por ejemplo, también qué significaba esa persona o ese ser en su vida. Y es importante, más que todo, generar sobre todo el tema de la empatía. La empatía es un papel principal, te aseguro yo, para beneficiar así el tema de la ayuda emocional en el paciente. Es importante en toda cosa que pueda pasar o suceso que se presente, evitar preguntar y regañar por lo que está pasando y sintiendo el paciente. Al contrario, es importante conocer la previa información, ¿no? Información sobre lo que pasó, buscar de repente las personas o el momento para que él se pueda sentir seguro de contarte las cosas que va sintiendo y pueda contigo expresar. Si no puede expresar en ese momento de repente verbalmente lo que va sintiendo, hay maneras que se pueden trabajar con un niño. Muchos usan, por ejemplo, técnicas didácticas o lúdicas de diferentes enfoques de psicología para poder intervenir un caso donde un niño perdió un ser querido, por ejemplo. Entre las técnicas lúdicas, por ejemplo, encontramos lo que es la arteterapia, que es trabajar, por ejemplo,
en base a actividades lúdicas, didácticas con el niño, para que él aprenda poco a poco a demostrar lo que va sintiendo. En este caso, por ejemplo, puede trabajarse lo que es la expresión de las emociones que siente, porque no sabe expresarlas, por medio del arte, el dibujo, la plastilina, la témpera, el moldeado con arcilla, o el tema, por ejemplo, significativo de que él pueda hacer una carta que se pueda ir despidiendo del paciente o la persona que perdió en el transcurso del tiempo. Conocer también, por ejemplo, antes de que te acerques tú bruscamente al paciente y trates de intervenir o llegar a entrar en su mundo, es importante que siempre pidamos permiso. Para todo proceso de duelo es importante respetar el dolor que el paciente va sintiendo en el transcurso del tiempo. Y es importante conocer también que debemos siempre, cada vez que tenemos de intervenir con un proceso de duelo, tenemos que acercarnos lentamente. Más que generar un acercamiento brusco, tiene que ser un acompañamiento silencioso y prolongado, donde se genere pues una conexión entre el psicólogo y el paciente que está perdiendo un ser querido. Entonces en los niños es mucho más complicado que en adultos, porque el niño conoce y expresa el tema de la vida y la muerte de otro punto de vista, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho el tema de los pensamientos también y generarle que el niño se pueda readaptar a la nueva situación. Y para eso es importante, pues, siempre tener en cuenta, evitar dar juicios, ¿no? De repente, no llores porque de repente ya se murió igual, o de repente los niños no lloran, o de repente ya supera, ya pasó. En otras palabras, quiero decir que tenemos que respetar mucho el proceso que está pasando el niño. Tengamos en cuenta que este proceso conlleva las etapas que mencioné, las 5 etapas que dije. Cada etapa conlleva pues actividades diferentes, desde que el niño pueda expresar lo que va sintiendo hasta que el niño pueda aceptar la pérdida del ser querido progresivamente. Y para esto es importante pues conocer que cada estrategia que se trabaja tanto con la familia directa de la persona como en el tema de terapia psicológica va a ayudar progresivamente a que el niño pueda aceptar la pérdida y tener un recuerdo positivo de lo que pasó. Este recuerdo positivo va a conllevar a la vez a que no genere un recuerdo asociado al dolor de la pérdida del ser querido. Entonces es importante más que todo conocer siempre lo que el niño va sintiendo y enseñarle diferentes maneras de expresar. Y al final de toda la terapia se puede trabajar lo que es una técnica de despedida, ¿no? Por ejemplo, como dije hace un momento, el tema de repente que el niño haga un ritual con el psicólogo donde se despide significativamente del fallecido, puede ser por medio de una carta, que va escribiendo y se va despidiendo diciendo todas las cosas que no pudo en vida, el tema del globo, que escribe la carta, lo pone en el globo y lo suelta significativamente. Todo este tipo de actividades que puedes implementar, Madeleine, como psicóloga, como personal de salud, puede ayudar a que el niño pueda mucho mejorar progresivamente en lo que va sintiendo y ten en cuenta de observar siempre los síntomas o los indicadores que presentan. Muchos niños cuando pierden un ser querido, se ha observado que pues cambian conductualmente, cambian emocionalmente, dejan de ser tan afectivos como de repente eran antes y se vuelven mucho más huraños frente a la situación nueva. Entonces, es atentos a todo tipo de cambio conductual y emocional que el niño va presentando hasta aquí. ¿Está bien, Alison? Otra pregunta. ¿No hay o Sí, continúo ya? Sí, Cristian, perfecto. tenemos dos preguntas más, pero estas dos las vamos a reservar para a continuación, ya que están preguntando cómo intervenir a una persona que está en crisis emocional y cómo tratar a un paciente compulsivo y ansioso debido a la pandemia. Más adelante vamos a hablar sobre esto y creo que estas preguntas las puedes responder cuando estés explicando el cuadro, ¿ok? Ok, no hay problema. Ya, genial. En este caso, por ejemplo, justamente lo que quiero ya también abarcar este aspecto, como dije al inicio de toda la ponencia, es importante conocer que los primeros auxilios psicológicos son un papel primordial, porque es la ayuda anticipada, la ayuda específica que se da en primera instancia. Pero tengamos en cuenta que eso no acaba aquí, que el tema de los pacientes que han pasado una crisis o una tragedia, sabemos que sienten el tema de las pérdidas emocionales, las pérdidas fisiológicas, las pérdidas pues a nivel psicológico porque han sufrido un cambio brusco y han estado expuestos a un post-trauma. Entonces, la ansiedad es un factor que siempre va a estar presente en todo tipo de suceso negativo. Todo eso que ustedes puedan pasar, sea duelo, sea separación, sea ruptura amorosa, sea tragedia, sea muerte, va a estar basado mucho a la ansiedad. ¿Y la ansiedad por qué pasa? Por dos factores principales. Uno es el pues vivir en base al recuerdo del pasado, ¿sí? Todo lo que pasó, todo lo que sucedió antes de y que tú quieras cambiar, pues por más que intentes va a seguir igual, porque son cosas que deberían quedar atrás. A veces cuando las jalamos para el presente, trabajado de manera adecuada y esto produce a la vez también que tengamos la situación
de vivir cosas del recuerdo, del pasado, y pensar de repente, ir cerrando este tema que hemos trabajado en este momento. Voy a conectarme a donde estábamos inicialmente, ya que era el tema de intervención. Un segundo, por favor. Entonces continuamos hasta donde nos hemos quedado, por favor. Disculpen el tema de la dificultad que se ha presentado a nivel técnico. Continuamos entonces. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, técnicas, nos quedamos aquí, ¿no? Técnicas en la parte abdominal, por ejemplo, es importante enseñar al paciente sobre todo a manejar de manera progresiva todo tipo de técnicas o actividades de fácil acceso en cuanto al tema de PAC, como también en el tema de lo que es intervención psicológica, para que el paciente pueda tener la capacidad progresiva de poder así generar una identificación de emociones y aprender también a controlar los síntomas fisiológicos que va sintiendo en el transcurso posterior a lo que ha sentido en el tema de la catástrofe o el tema de la emoción negativa que ha ido experimentando. También tengamos en cuenta que la relajación muscular ayuda muchísimo, tanto a nivel de primeros auxilios psicológicos, también como en el aspecto de intervención. Son actividades que se pueden trabajar claramente con el paciente para que él pueda entender fácilmente lo que estamos compartiendo y así puede generar también que el paciente tenga una mayor herramienta en cuanto a cómo trabajarlo progresivamente. En este caso, por ejemplo, sirve mucho para el manejo de ansiedad, sirve mucho para el tema de lo que son la tensión muscular, que muchos pacientes cuando sufren un accidente o sufren de repente progresivamente una catástrofe o algún tipo de tragedia física o emocional, suelen sentir una emoción tan negativa o pensamientos irracionales o el tema de la contracción o dolores musculares en diversas zonas del cuerpo. Entonces, esa técnica es muy buena también porque trabaja lo que son puntos principales que el cuerpo tiene, ¿verdad? Desde el punto de la cabeza, el tema de la cara, el tema de la nariz, el tema del cuello. Se puede trabajar a base del tema de las manos, los brazos, la parte de los hombros, la espalda, las nalgas, el tema de la pantorrilla, el tema de los pies. Es muy completo. Muchos de ustedes quizás lo conocen, que es el tema de Yakoksu, que ayuda mucho para trabajar el tema de la relajación progresiva. ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo? Brevemente vamos a trabajarlo para que ustedes puedan verlo, ¿está bien? Básicamente consiste en trabajar diferentes partes del cuerpo, como dije. Se puede trabajar en sesión con un paciente donde el paciente tú le vas enseñando progresivamente, ¿verdad? Mira, por ejemplo, sé que has pasado un momento complicado, vamos a trabajar mucho en el tema de poder generar una estabilidad emocional en lo que tú vas sintiendo. Entonces, para ello es importante que puedas trabajar también el tema de la visualización, enseñarle al paciente progresivamente a que pueda visualizar aspectos en su vida que puedan tener una connotación positiva, algo que pueda ayudarle a él a sentirse bien en ese momento. Por eso es importante trabajar puntos principales en el cuerpo. Por ejemplo, ¿qué se puede trabajar? Se puede trabajar de repente que imaginemos con el paciente que tiene en las palmas de la mano, tiene un limón, en el cual la función que tú vas a hacer es decirle que se eche en una camilla, sentarse en una silla, en la posición más adecuada para él, en ese momento, donde el paciente va a imaginar junto a ti, porque tú vas a ir guiándolo con tu voz, tú vas a decirle, por ejemplo, imagina que tienes un limón en la mano y vamos a ir progresando el jugo del limón que tenemos, parte del brazo, con la actividad que es fácil para él trabajarla, pueda disminuir la ansiedad progresivamente. Entonces le decimos cierra los ojos, imagina que tienes un limón en la mano, es un limón jugoso, muy grande, y vamos a tratar de sacar todo el jugo para hasta que quede sin jugo, quede realmente seco. ¿Sí? El paciente cierra los ojos, pone la posición de la mano para adelante y hace la demanda de cerrar las manos, ¿ok? Hacemos que el paciente haga el tema de la fricción, en la parte de la tensión en la parte de la palma de la mano, con la intención de que el paciente presione los puntos que están ubicados en la mano. ¿Para qué? Para que pueda trabajar mucho el tema de la tensión muscular. Muchos pacientes cuando sufren algo postraumático, siempre quedan con secuelas físicas, dolores musculares, contracciones en parte del músculo, adormecimientos también frecuentes. Entonces, trabajando esto de aquí puede ser muy beneficioso para nosotros para poder trabajar así el tema de lo que es la relajación. Y progresivamente así. Se puede trabajar con el tema de los hombros, por ejemplo, el paciente lo sientas en una silla de manera recta, él dice, ok, enfoquémonos en la parte de tus hombros, donde vamos a trabajar el tema de la tensión que está ubicada en la parte de aquí. ¿Qué hacemos? Le decimos al paciente que suba los hombros de esta manera, en esta posición que estoy haciendo yo,
y que haga fricción en la parte de los hombros. Si ustedes quieren, pueden practicarlo en vivo para que lo puedan observar y sentir. Al hacer fricción así, como estoy haciendo yo, hacemos que el músculo se contraiga. Al contraerse los músculos de la parte de los hombros, cuando contamos, por ejemplo, 5 o 7 segundos en el ejercicio que tiene como pauta, hacemos esta fricción y contamos, por ejemplo, ¿verdad? 7 o lentamente 6, 5, 4, 3, 2, 1. Progresivamente al paciente le enseñas que pueda de repente, después de relajar los músculos para que puedan también contraerse y luego puedan relajarse. Entonces, progresivamente baja los hombros y eso puede provocar que el paciente pueda sentir una relajación aquí. Si gustan, ustedes pueden hacerlo y pueden verlo también si en verdad funciona. Esto se trabaja progresivamente como ven en imágenes, ¿verdad? Con la cara, con los brazos, con las piernas, con la parte del vientre, que es la parte del estómago, con el tema de la cintura, con el tema de la espalda. El paciente puede sentarse como estoy yo y ambos brazos puede ponerlo para atrás así y jalar como un arco. Jalar hasta lo que más pueda yo con la intención de que la espalda se arquee. Puede mantenerse 7 segundos ahí en esa posición y posterior a eso, pues, decimos que el paciente se vaya relajando para que el paciente pueda regresar a la posición original como estaba y sentir que el cuerpo se va relajando progresivamente. ¿Está bien? Son técnicas de fácil acceso que ustedes pueden usar tanto para PAC como también trabajar cuando el paciente ya está en una evaluación con ustedes o siente de repente los síntomas o indicadores emocionales y fisiológicos que normalmente son partícipes cuando alguien sufre un tipo de incidente o tragedia que pasa de manera frecuente, ¿ok? Ahora, el tema de técnicas conductuales, que son importantísimas, chicos, para poder trabajar también el tema de los pensamientos como inicialmente enseñé, está, por ejemplo, ligado a este aspecto. Yo trabajo mucho con esa situación cuando tengo un paciente con pensamientos irracionales, con el tema de ansiedad, o cuando tiene un post-trauma. Muchas veces el paciente queda con pensamientos ligados a la situación que pasó previamente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la técnica de solución de problemas? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Es fácil? ¿Es complicado? Ok. Básicamente trabaja este aspecto. Primero se busca definir el problema inicial. El paciente va a consulta por un problema, una situación, ¿verdad? Una vez que llega a sesión el paciente, puedes comentarle esta situación, puedes trabajarlo progresivamente con él y consiste básicamente en redefinir el problema. Identificar el problema y para identificarlo necesitamos jerarquizar. Jerarquizo los problemas o situaciones más complicadas que el paciente presenta y las puedo enumerar, ¿verdad? En una hoja de papel, ¿no? De repente él puede tener dos situaciones complicadas o dos situaciones que son ansiógenas que para él le genera el tema de la ansiedad. Con eso desencadena los pensamientos irracionales a la vez también. Una vez que identifico los pensamientos y las ideas que tiene el paciente cuando va a consulta, o tiene el tema, por ejemplo, de los pensamientos del post-trauma porque pasó algo catastrófico, trato de buscar qué materiales o qué recursos cuenta mi paciente. Hay pacientes que van a sesión y tienen de repente la capacidad de poder poner de su parte, ser partícipes de la actividad. Hay otros que no, que se rehusan un poco más porque sienten que no hay confianza suficiente, no saben cómo abrirse con el psicólogo en sesión. Entonces es importante saber qué necesito para resolver mis problemas. Entonces, junto al paciente, yo como psicólogo, voy a proponerle diferentes actividades o diferentes cosas que él pueda realizar en el transcurso de la semana o en el transcurso del mes según sus capacidades. De repente podemos comentar de, no, mira Juan, ¿qué opinas tú si ya identificamos los problemas que tú vas sintiendo, que tú vas teniendo en sesión por el tema de ansiedad o pensamientos irracionales? Y posterior a esto vamos a identificar también qué situaciones o qué recursos cuentas tú para poder contrarrestar todo el tema de los pensamientos o la ansiedad, ¿ok? Yo puedo trabajar de repente durante mi semana para mejorar el problema que estoy sintiendo, de repente tal actividad física, de repente implementar en mi semana una vez a la semana, implementar de repente lo que es el tema del yoga, de repente lo que es al levantarme en las mañanas trabajar lo que son ejercicios de respiración para que me levante mucho más tranquilo, o trabajar lo que son hábitos de sueño, o de repente trabajar lo que son actividades físicas, o tener una persona de confianza con la cual pueda conversar al menos una vez por semana. Todo tipo de actividad que ustedes propongan con el paciente, yo les aseguro que va a ser muy importante. Va a ser muy buena para que ustedes puedan llegar a conocer qué alternativas puede tener el paciente para mejorar progresivamente. A nivel de plan de acción, como ustedes pueden ver, se propone el tema de las actividades, ¿ok? Una vez se propone, después se ejecuta. En el plan de acción ejecutamos las actividades que hemos propuesto para solucionar el problema inicial que hemos visto, ¿verdad? Una vez que tenemos el plan de acción como una base para trabajar a continuación, agendamos las fechas, ¿no? Con el paciente vemos el tema de cuándo vamos a empezar a trabajar esa actividad.
programamos el tema de la fecha, puede ser un día específico o una fecha específica, y con el paciente acompañamos el tema de los registros. Podemos darle un registro del tema, por ejemplo, que él pueda chequear, ¿no? Si propuso en una semana trabajar una actividad nueva, con la intención de disminuir el tema de la ansiedad o cambiar progresivamente el tema de los pensamientos que él tiene, si chequeamos y hacemos el tema de seguimiento a cómo va su proceso, esto permite que el paciente pueda monitorear él mismo cómo va su avance, si está logrando disminuir progresivamente la ansiedad o si sigue igual de mal como inició. Entonces, si pongamos, por ejemplo, que la actividad que se propuso es de repente trabajar actividad física o manejar el tema de los pensamientos por medio de lo que son registros conductuales, como hace un momento les expliqué, y esto va sirviendo genial. Se propone con la siguiente actividad, que es el monitoreo, que es la etapa final de la técnica de solución de problemas, donde hacemos la retroalimentación. Evaluamos qué tal le fue al paciente durante la sesión, durante la semana, durante el mes. Si el paciente nota que de repente mejoró progresivamente, porque vamos evaluando progresivamente cómo está su estado emocional, y notamos que va mejorando, entonces generamos el reforzamiento. Reforzamos la conducta aprendida. Y si salió mal por A o B y no logró su cometido, buscamos alternativas. Regresamos a las etapas anteriores y nuevamente reprogramamos las actividades o reprogramamos también identificar el tema de los problemas iniciales, ¿sí? Tratando de jerarquizar la calidad de problemas o situaciones que son preocupantes para el paciente, para así de ahí partir nuevamente y buscar soluciones o situaciones posibles de mejora frente a lo que está pasando el paciente. Esto ya les expliqué hace un momento, el tema del registro de pensamientos. Chicos, quiero mostrarles algo también que no he comentado, porque es una sorpresa y era un obsequio para ustedes. Voy a compartir con ustedes gratuitamente también cuando acabemos la ponencia. Le voy a mandar el tema del grupo que ha proporcionado el tema del taller hoy. Este tipo de actividades que están aquí, no lo tengo a la mano, okay. Pero es un manual, ¿sí? Es un manual virtual, totalmente gratuito para ustedes, que consiste en fichas imprimibles para trabajar el tema de la ansiedad, para trabajar el tema de depresión, para trabajar el tema de la autoestima, para trabajar el tema de lo que son fichas donde el paciente con ustedes pueden ir trabajando progresivamente, ¿ok? Es gratuito para ustedes, como les menciono, se los voy a obsequiar porque es un material que he conseguido yo, que he comprado yo, pero vamos a trabajarlo con ustedes. Voy a mandárselos al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tenerlo a la mano, lo puedan imprimir cuantas veces quieran y lo puedan trabajar. Son fichas que trabajo yo en sesión con mis pacientes y son muy eficaces para trabajar todo el tema de ansiedad y derivados, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que el trabajo a nivel de pensamiento, chicos, es vital, es totalmente vital para mejorar el tema de la calidad de vida. Y sobre todo cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, notamos que estamos frente a pacientes que han sufrido situaciones traumáticas, caóticas, que han generado cambios radicales en su vida. Y es importante, si hablamos de duelo, hablamos de pérdidas, hablamos de pensamientos, siempre la persona tiene que generar una estabilidad emocional. Y para estabilizar emocionalmente a una persona tenemos que primero cambiar los pensamientos, y cambiamos los pensamientos a la par, se va a activar también un cambio progresivo a nivel emocional y también conductual. Es todo como un prisma. Entonces, siempre cuando un paciente venga a sesión con un problema emocional, de pensamiento, de ansiedad, recuerden esto, los pensamientos activan la conducta y activan las emociones. Y estas conductas no se activan por sí solas. Si modificamos los pensamientos progresivamente de manera adecuada, yo les aseguro que las conductas van a cambiar también, porque el cuerpo genera conductas en base a pensamientos que vamos adquiriendo durante el tema de las experiencias vivenciadas en nuestra vida, ¿sí? Este es el tema de hábito de sueño, básicamente es como, por ejemplo, el sueño adecuado puede graduar el tema de ansiedad y puede generar, pues, de manera específica, la mejora constante en cuanto a lo que yo voy sintiendo, si recupero la calidad de sueño y tengo una vida mucho más saludable. ¿Está bien? Bueno, chicos, en este caso, Alison o alguien del grupo que desee, para poder finalizar este taller, que ha sido bonito para mí compartir con ustedes, algún tipo de sugerencia de repente o algún tipo de comunicado que van a lanzar, estoy dispuesto para poder escucharlo, chicos. De antemano, por mi parte, gracias por su tiempo y estoy aquí para cualquier cosa que ustedes necesiten. Antes que nada, gracias por tu tiempo. La charla ha sido muy constructiva. Hay muchas cosas importantes. Es muy importante, como dices, tener en claro cuáles son los primeros auxilios y saber identificarlos. Además de eso, agradecemos a todas las personas interesadas en esta charla. Dentro de un par de horas se le estará enviando su correo la constancia por haber participado en la charla, además del material de la PPT y lecturas adicionales con respecto al tema que acaban de ver hoy.
Además de eso, quiero informarles que el grupo Axioma está empezando a lanzar un curso, el cual trata, tiene que ver con técnicas y estrategias de intervención cognitivo-conductual en depresión. Es bueno comprender cuándo estamos en depresión, pero desde un punto o desde un corte cognitivo-conductual, ya que está basado en técnicas con base científica. Para ello, vamos a contar con un expositor que es magíster, se llama Walter Patricio. Quizás alguno de ustedes ya ha escuchado sobre él. Él es especialista en terapia cognitiva conductual y además de la terapia gestal. Es máster también en PNL, en programación neurolingüística, y ha sido docente en la San Marcos y en la UNFB. Entonces, para las personas que deseen inscribirse, el curso actualmente está costando 40 soles, pero a las personas del evento, que han asistido a este evento, le podemos hacer un descuento, ya por interno le podremos explicar mejor a las personas que estén interesadas. Además de eso, no sé, me gustaría escuchar un comentario de alguno de los participantes, alguna duda que de repente durante la sesión no la han podido plasmar. Estaríamos atentos a cualquier última pregunta que quieran hacer. Gracias. Chicos, buenas noches. Muchas gracias por haber asistido a nuestro evento del día de hoy. Me gustaría ver si podrían todos encender su camarita para tomarnos la foto final. Bueno, A ver, agradecemos todos vamos prendiendo nuestras cámaras, por favor, a los participantes. agradecemos al señor David Alata, a la señorita Antonia Huarcaya por su participación, a la señorita Elizabeth María también, a la señorita Villanueva, a la señorita Freisa Jiménez, al señor Gerardo Girón Palomino, también se le agradece por su tiempo y participación, por haber aportado con preguntas constructivas. Se le agradece a la señorita Jimena Gallardo, a la señorita Kimberly Cotera también, gracias, a la señorita Lili, Madeleine, a la señorita Marjorie, gracias por sus preguntas constructivas. Se le agradece al profesor Freddy Contreras, también el psicólogo, a la señorita Mori Roldán, Yulisa, también le agradecemos, muchas gracias, el grupo Axioma les agradece a todos, a la señorita Raquel Lozano, a la señorita Jacqueline Velardo, y a las personas que, bueno, por algún motivo ya no han podido estar, a todos muchas gracias, y se les estará enviando, como le decimos, la constancia por la participación. Gracias también al psicólogo especialista, Cristian, muchas gracias. Un gusto haber contado con tu ponencia. Y bueno, algo que quieran agregar algunos de los participantes. Los escuchamos. Quiero agradecer por la charla, estuvo súper interesante. Y también me entiendo por el enfoque cognitivo-conductual y el día de hoy he adquirido más herramientas y estrategias para la intervención en los casos de la atención. Gracias. Gracias, Fresia. Es un gusto también tenerte con nosotros. Estamos alegres de que hayas estado interesada en la charla y te invitamos a muchas más. Para el día lunes vamos a tener una charla gratuita que vamos a hablar sobre la ruptura amorosa. Me gustaría contar con ustedes también como participantes y pueden hacer sus preguntas de manera más directa. Gracias.